Hola, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Mariano Daniel Laudonio y soy miembro de la Iglesia Cristiana Evangélica en Villarreal. Les agradezco esta oportunidad de compartir con ustedes esta breve meditación acerca de un tema de crucial importancia que encontramos en la Biblia y que hace a nuestra vida cristiana. Hace no mucho tiempo, leyendo, me encontré con una definición acerca del proceso de santificación. Todos los creyentes debemos ir creciendo en la fe, debemos ir avanzando en este camino, en esta gran carrera cristiana, que tiene como fin y como meta el parecernos cada vez más al Señor Jesucristo. Ese es el proceso de santificación. Y como les decía, me resultó muy interesante escuchar o leer cómo un autor definía este proceso de santificación. Y lo definía como el hábito de ponerse de acuerdo con la mente de Dios. Interesante. El hábito de ponerse de acuerdo con la mente de Dios. Porque tal como pensamos, eso somos. Así lo dice Proverbios 23:7. Yo les voy a pedir que me acompañen en la lectura de un versículo de la Biblia. Está en Romanos capítulo 12 y versículo 2. Dice así la palabra del Señor, Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hace no mucho tiempo, hace un tiempo largo en realidad, cuando don Roberto Ochoa, uno de los maestros de la palabra más reconocidos en nuestro ámbito, fue profesor mío en el Instituto Müller, ya hace muchos años en realidad, yo tenía 18, 19 años, le escuché definir a la Biblia como la mente de Dios escrita en palabras humanas. Interesante definición, nunca me la olvidé y siempre que puedo la repito y la comparto. La mente de Dios puesta en palabras humanas, para santificarnos, para crecer en la fe, para avanzar en la carrera cristiana, necesitamos pensar como piensa Dios. Y para pensar como piensa Dios, para ponernos de acuerdo con la mente de Dios, para ver el mundo, para ver la vida como la ve Dios, es imprescindible incorporar a nuestra mente la mente de Dios. ¿Cómo hacemos para incorporar a nuestra mente los pensamientos de Dios? Para así poder ver la vida como la ve Dios, para poder pensar como Dios piensa. Bien, a esto quiero referirme en estos minutos. Es de crucial importancia que alimentemos nuestra mente con la palabra de Dios. Esto siempre es importante, pero yo creo que hoy es más importante y perentorio que nunca. ¿Por qué digo esto? Porque hoy como nunca estamos expuestos por todos los canales, por todos los medios habidos y por haber, a un bombardeo de falsedades y de mentiras que buscan justamente atacar nuestra mente. La batalla del cristiano es por la mente. El diablo, nuestro enemigo, el sistema mundo, nuestro enemigo, están empecinados en una tarea de atacar nuestra mente, están empecinados en una tarea de que produzca en nosotros una conformación de nuestra mente al pensamiento del mundo. Por eso Pablo dice, no tomen la forma del mundo. Y la manera de no tomar la forma del mundo es renovar el entendimiento, porque como decíamos, la batalla es por la mente. Estando expuestos todo el tiempo a mentiras, a engaños, a través de los medios de comunicación, gobernados por el enemigo, entre paréntesis, será hora de que apaguemos y busquemos fuentes de información alternativas o nos dediquemos a cosas más productivas que estar todo el tiempo conectado con los medios. A través del cine, a través de las películas, de las series, a través de lo que nos enseñan en los colegios, muchas veces, a través de lo que nos enseñan en las universidades. Nunca, como nunca antes en la historia, se ha producido tanta mentira y tanto engaño y tanto lavado de cerebro masivo en la sociedad. Por eso, hermanos, es de perentoria importancia
que nos decidamos a moldear nuestra mente de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Cómo hacerlo? Quiero ser bien práctico hoy. Dijimos que el alimento que proporcionamos a nuestra mente es de lo más crucial. La Biblia dice que nuestra vida va a ser transformada no por desarrollar ciertos sentimientos, sino por la renovación de nuestra mente. Entonces la clave está en con qué alimentamos nuestra mente. ¿Con qué alimentamos nuestra mente? Se trata entonces de programar nuestra mente con la palabra de Dios, incorporar a nuestra mente el contenido de la palabra de Dios, de modo que podamos contemplar la vida, de modo que podamos ver el mundo desde el punto de vista de Dios. Consejos prácticos, cómo hacerlo, cómo programar nuestra mente con la palabra de Dios, cómo incorporar a nuestra mente pensamientos bíblicos. En primer lugar, tenemos que ingerir la palabra de Dios. Es importante recibir mínimamente una toma diaria de la palabra de Dios. Son muchas las escrituras que hacen el paralelo entre la lectura de la palabra y el alimento que ingerimos. Lo podemos leer en Job capítulo 23, versículo 12, lo podemos ver en Jeremías capítulo 15, versículo 16, donde dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría. Ingerir la palabra de Dios. ¿Cómo la ingerimos? En primer lugar, oyéndola. Es importante, como ustedes están haciendo ahora, que oigamos la palabra. Es importante, entonces, no dejar de congregarnos, porque en la iglesia se enseña la palabra y nosotros debemos oírla. Entonces es importante congregarse. Pero es importante oír la palabra y oír el mensaje con devoción, sin importar quién habla. Muchas veces preguntamos, ¿quién habla hoy? Nos agarramos la cabeza a veces. Bueno, a mí a veces me pasa. Ustedes es probable que no, porque son sumamente espirituales, pero yo que tengo algunas vetas carnales, ¿quién habla hoy? Tenemos que quitarnos esa actitud de encima y estar predispuestos a que hoy hable Dios. No importa que el que esté en el púlpito o el que enseñe sea un adoquín, no importa. Tenemos que estar predispuestos a que quien nos hable sea Dios y escuchar con devoción a la espera de lo que Dios tiene para decirnos. Les puedo asegurar que eso va a ser de mucho provecho a nuestra alma. Y entre paréntesis también digo que es importante para los que enseñamos la palabra preparar los mensajes. No improvisar, tenemos que preparar el mensaje, tenemos que pasar horas en estudio y en oración porque está en nuestras manos el alimento del pueblo de Dios, la nutrición del pueblo de Dios. Entonces, por un lado es importante congregarnos, oír la palabra, hacerlo con devoción, hacerlo a la expectativa de que Dios nos hable, pero también los que estamos del otro lado a veces, porque tenemos que estar de los dos lados, los que estamos del lado a veces de la enseñanza, importante preparar el mensaje. Pero no solo oyendo la palabra, uno se nutre, hay que leerla personalmente. Necesitamos alimentarnos por nuestra propia cuenta y todos los días. Deberíamos tener un programa de lecturas diarias, fijar un tiempo regular para sentarnos frente a la palabra de Dios. Miren, hermanos, si no nos decidimos a hacerlo, nuestro progreso en la vida cristiana será solamente un conjunto de buenas intenciones. Autodisciplinémonos y estemos dispuestos todos los días a ingerir la palabra a través de su lectura. Pero si queremos crecer más, si queremos avanzar más rápido en la vida cristiana, si queremos avanzar más rápido en la carrera cristiana del parecernos cada vez más al Señor y avanzar en ese proceso progresivo de santidad práctica, tenemos que decidirnos también a estudiar la palabra. No basta oírla, no basta leerla, hay que estudiarla. Debemos entender el significado, debemos profundizar, y esto requiere estudio. En algún momento también, queridos hermanos, si queremos avanzar y crecer en la fe, tenemos que decidirnos a abandonar la superficialidad, a dejar de vivir a devocionalitos solamente y a de vez en cuando alguna lectura. Les puedo asegurar, hermanos, que cuando ustedes, al principio puede costar,
Hay que disciplinarse, hay que fijar un tiempo, hay que abrir los libros, hay que invertir dinero en buenos libros. Entonces, yo no digo que sea gratuito esto. Exige tiempo, esfuerzo y recursos. Pero les puedo asegurar, hermanos, que cuando le tomamos el gusto al estudio de la palabra, va a pasar que estamos esperando un feriado, esperando las vacaciones, esperando un tiempo libre para sentarnos a estudiar la palabra. Y el gozo y la alegría de descubrir las verdades, los tesoros de la palabra, va a empezar a surgir en nuestro corazón. El gozo, la alegría, el anhelo por estudiar la palabra. Y cuando Dios nos vaya hablando y cuando vayamos descubriendo nuevas cosas en la palabra, vamos entonces a ver y palpar la bendición que es profundizar en la palabra de Dios. No una carga, tengo que estudiar para rendir examen, tengo que esforzarme, dejo de hacer otras cosas, me sacrifico. No, hermanos, no es ningún sacrificio ni ningún renunciamiento. Es encontrar el gozo y la plenitud de adentrarnos en la palabra de Dios. Pero, queridos hermanos, no basta con escucharla, con leerla, con estudiarla. Tenemos también que memorizarla. La palabra necesita ser confiada a nuestra memoria. Porque cuando llegan ciertas circunstancias de la vida, es muy probable que no tengamos a mano una Biblia. Necesitamos tener la verdad de Dios almacenada en nuestra mente, en forma permanente. Como dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos. Guardado, memorizado. Hacer menos que esto, dice un autor, es como probar un alimento y enseguida escupirlo. Hace no mucho tiempo me preguntaban unos hermanos con cierta preocupación, y a los que les cuesta memorizar, hermano, no se preocupen, mi idea no es ponerle cargas encima. Cuando uno es un niño, memoriza con facilidad, por eso es importante, maestros de escuela dominical, que no perdamos y que no pierdan esa costumbre de hacerle memorizar a los niños la palabra. Hoy las pedagogías modernas sostienen que la memorización no es necesaria, hasta dicen que es mala, desprestigian, desprecian, menosprecian la memoria. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, especialmente en el Antiguo Testamento, y le ordena a los maestros, le ordena a los padres que repitan, que transmitan y que memoricen y que guarden la palabra en el corazón. Es probable que ese niño no entienda todo lo que está memorizando, pero en algún momento lo va a entender. Y eso ya quedó guardado en su mente. Y en algún momento más adelante en la vida, esa palabra almacenada allí va a surgir y va a surtir el efecto que Dios quiere que surta. Y ahí sí las va a entender mejor. Entonces, no menospreciemos la memoria. Y si usted, querido hermano, tal vez es una persona mayor, una persona que le cuesta memorizar, no se preocupe, hermano. Usted salga a la mañana, luego de haber leído la palabra, y escriba un versículo, escríbalo. Eso ayuda también a incorporarlo. Escríbalo en una tarjetita y guárdesela. Y periódicamente, a lo largo del día, usted extrae la tarjeta y la lee, la repite, la lee, la repite, la vuelve a guardar. En algún otro momento del día sale y lee de nuevo. La lee, la repite, la piensa, ora a Dios en base a eso que dice la palabra, y cuando usted se quiere acordar, ya lo memorizó. Y si no lo memorizó, no importa, lo tiene escrito y fue leyendo y meditando en él todo el día. Pero aparte de ingerirla a través del oído, de la lectura, del estudio y de la memorización, es importante rumiar la palabra. Dios quiere que meditemos en la escritura. Digo rumiar porque la palabra hebrea que se usa significa justamente esto. En Josué 1:8 justamente el concepto es mascullar, rumiar la palabra. Da la idea de una persona enfrascada en una búsqueda mental, una persona ensimismada, hablando consigo mismo, da esa idea. Esto quiere decir que cuando vamos meditando la palabra, vamos extrayéndole todos los nutrientes. Y la palabra así se transforma en parte de nuestro propio cuerpo. Rumiamos la palabra. ¿Qué quiere decir que la meditamos? Que reflexionamos en ella.
extraemos el sustento espiritual y se convierte en parte de nosotros. ¿Eh? Cuando nuestra mente esté saturada de la palabra de Dios, es decir, cuando nuestra mente esté saturada de la mente de Dios, podemos entonces pensar como Dios, ver las cosas como las ve Dios. ¿Cómo podemos meditar? Analizando el significado, considerando cómo aplicarla, por ejemplo, haciéndole preguntas al texto. ¿Qué significa este pasaje para mí? ¿Hay aquí tal vez una acción que debo realizar? ¿Hay en este pasaje un error que debo evitar? ¿Hay en esta palabra un ejemplo que debo seguir? ¿O tal vez un asunto por el cual debo orar? ¿Hay en este pasaje de la palabra, me está mostrando algún pecado que debo confesar y abandonar? ¿O tal vez alguna advertencia a la que debo escuchar y obedecer? Preguntarle al texto. Pensar en cada una de las palabras. Mis ovejas oyen mi voz. Fíjense, un solo texto muy breve. Mis. Y pienso en esa palabra, medito. Y pienso en que soy del Señor, que le pertenezco a Él. Ovejas. Pienso en qué aspecto yo soy como una oveja. Y necesito de mi pastor porque me pierdo, porque me extravío, porque soy indefenso. Oyen y medito en esa palabra. Qué importante es oír a Dios. A veces Dios nos grita y nosotros nos hacemos los distraídos. Qué importante es prestarle oído a Dios, tomar a Dios en serio. Y así vamos meditando en cada palabra. Y una vez que analizamos el significado, que hemos considerado cómo aplicamos a nuestra vida el pasaje, respondemos a Dios en oración y alabanza. Porque es un diálogo el trato con Dios. Él nos habla a través de su palabra y nosotros hacemos nuestra esa palabra y le respondemos a Dios en adoración y en oración. Tenemos que orar de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué mejor que orar con las mismas palabras de Dios? Hacerlas nuestras y usar la misma Biblia para orar. Es lo que se llama lectura orante. Pero quiero concluir, queridos hermanos, diciendo que además de ingerir la palabra, además de rumiarla, de meditarla diariamente, tenemos que vivirla. Tenemos que traducir en una acción correcta esa verdad que el Espíritu de Dios grabó en nuestra mente. Eso que Dios nos dijo, tenemos que decidirnos a obedecerlo y a ponerlo por obra. Y saben, hermanos, esto es una decisión. Esto es una decisión que tenemos que tomar. La palabra de Dios dice en Romanos 6:19 que así como antes nos ofrecíamos libremente al pecado para que tenga dominio sobre nosotros, ahora, con ese mismo entusiasmo, con esa misma disposición, tenemos que presentar nuestro ser entero a Dios en obediencia. Dios nos habló a través de su palabra, porque la hemos oído, porque la hemos leído, porque la hemos estudiado, porque la hemos meditado. Bueno, pues ahora tenemos que programar un plan de acción. Y eso es un acto voluntario. Eso no es algo automático, es una acción voluntaria. Tenemos que programar un plan de acción en base a lo que hemos aprendido. Tenemos que dejar de lado las pautas de conducta pecaminosas que a veces hemos desarrollado durante años, y estas pautas tienen que ser sustituidas por nuevas pautas bíblicas de conducta. Entonces, queridos hermanos, llenemos nuestra mente de la palabra de Dios. Saturemos nuestra mente, programemos nuestro pensamiento con el pensamiento divino. Y una vez que el Señor nos habló, adorémosle y programemos conscientemente un plan de acción, un plan a seguir, donde estemos atentos a cómo aplicar esa palabra y vivirla en nuestra vida diaria, en nuestra vida práctica. Saben, Dios dice que preparó obras de antemano para que anduviésemos en ellas. Nosotros tenemos que estar atentos a esas buenas obras que Dios preparó. No es cuestión de que vemos que viene una buena obra doblando la esquina y yo veo a ver cómo hago para gambetearla. Y nos transformamos en gambeteadores de buenas obras profesionales. No. Esas buenas obras que Dios preparó para nuestro bien, para premiarnos en la eternidad, para que seamos de bendición a los demás, esas buenas obras tenemos que buscarlas como si fueran piedras preciosas, como si fueran tesoros,
Entonces, empezamos la mañana leyendo la palabra, estudiándola, meditándola a lo largo del día. Acuérdense de la tarjetita. La meditamos a lo largo del día, oramos al Señor y estamos atentos a las buenas obras que Él amorosamente preparó para cada uno de nosotros, para que anduviésemos en ellas. Queridos hermanos, les envío un gran abrazo a todos, mi mayor deseo que el Señor les bendiga y que podamos hacer de estas verdades una experiencia de vida permanente y constante en nuestro andar diario. Muchas bendiciones, hermanos, y un gran saludo para todos.